Mire, usted que nos ve en Estados Unidos, usted que nos ve en el norte de la República o en el sureste o en las costas, es usted, sí, muy informado. Y de pronto yo me he encontrado quien dice, es que lo que ocurre en la Ciudad de México no es tan relevante como para otro lugar, por ejemplo, del norte de la República. No. Cuando hablamos de un tema que le va a interesar a usted, porque aquí le hemos dado seguimiento, cuando hablamos del cártel inmobiliario del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, no es solamente que incumba a los capitalinos, incumbe a todos los mexicanos independientemente de donde vivan, porque lo que hacen y lo que dejan de hacer estos personajes que están vinculados al cártel inmobiliario sí tiene una repercusión en la sociedad. Le voy a poner un ejemplo. El coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero, es no solamente el jefe del PAN en la Cámara de Diputados, ni en la Ciudad de México. Es un personaje que busca, a partir del próximo año, presidir el partido a nivel nacional. Y muchas de las decisiones en la Cámara de Diputados están orientadas por su pertenencia a este cártel inmobiliario. ¿Cómo nació ese cártel inmobiliario, que es una mafia para enriquecerse a costa también de las personas, de su seguridad, de sus bienes? Bueno, justamente para hablar del cártel inmobiliario, hemos invitado a Fabiola Acabani. Él fue alcalde de Benito Juárez del 2003 al 2006 y no solamente conoce directamente el caso de el cártel inmobiliario, sino que los ha padecido y tiene además con qué soportar documentalmente esta estructura mafiosa de la capital de la República y del país. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante. Y pues sí, efectivamente, yo quisiera empezar porque ellos... Los del cártel inmobiliario. Sí, ellos, en diferentes entrevistas, hablan mucho del bando 2. Se remiten al bando 2, que en un momento determinado, al inicio de su administración del hoy presidente López Obrador, en la Ciudad de México, expidió sí, muy al principio de su gobierno. Este bando 2 señalaba que había que concentrar las construcciones en 4 alcaldías centrales para construir un mecanismo de sustentabilidad para la ciudad. Estas alcaldías, hoy alcaldías, eran Benito Juárez, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc, sí. Eso se conoce como Ciudad Central. Bueno, este bando 2 señalaba, porque ya no existe, sí, y ahorita voy a explicar en qué momento dejó de existir el bando 2, señalaba que tenía que construirse en estas hoy alcaldías porque tenían completamente dotadas sus servicios. Agua potable, drenaje, iluminación, pavimentación, alcantarillado, y estaban subutilizadas. Sí, en el caso específico de Benito Juárez, para el año 2000 habían 360,000 habitantes. Y del 90 al 2000, que asume el gobierno del hoy presidente López Obrador, perdieron cerca de 60,000 habitantes. Entonces fue una política también de repoblamiento. Repoblamiento, claro. Okay. Este bando 2 dura 3 años. O sea, cuando ellos dicen que es responsabilidad del bando 2, es una gran mentira. Porque el bando 2 dura 3 años. ¿Por qué? Porque la letra y el espíritu del bando 2
se traslada al Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, que es este documento de este vuelo, hay que verlo, ¿verdad? Que habla de cómo debe desarrollarse urbanísticamente la Ciudad de México. Y el espíritu y la letra del bando 2 se pasan a este documento que, repito, se llama Plan General de Desarrollo Urbano del entonces Distrito Federal. ¿Cuándo fue aprobado este Plan General de Desarrollo Urbano? Fue aprobado en diciembre de 2003. Entonces, deja de tener efecto el bando 2, ¿sí? Y entra la vigencia de este Plan General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con los votos del PAN. Correcto. Entonces, cuyo coordinador fue a su vez delegado en Benito Juárez, antes que un servidor, José Espina. Von Rerich era el coordinador, y aprobaron ellos el Plan General que es el vigente para la Ciudad de México. Correcto. ¿Qué dice este Plan General? Que conforme se vayan aprobando los planes generales de desarrollo urbano de cada demarcación, hoy alcaldías, se pueden ir permitiendo las construcciones en las mismas. Es decir, si Cuauhtémoc aprueba un plan de desarrollo urbano específico para Cuauhtémoc, entonces ya se puede iniciar su construcción ahí. Bueno, Cuauhtémoc pertenece a la ciudad central. Vamos a hablar de otra. Coajimalpa. O Xochimilco. O Azcapotzalco, ¿no? Entonces, conforme las propios, en ese momento, delegados, jefes delegacionales, consultaban a los vecinos, emitían los dictámenes, lo enviaban a CEDUBI, y esta a su vez lo enviaba a la Asamblea, entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su aprobación y publicación, los constructores, la industria de la construcción ya podía construir fuera de lo que es la ciudad central. Estamos hablando del año 2004, 2005, 2006 en adelante. Uh-huh. Y después, cuando yo asumo el cargo de jefe delegacional en 2003, yo durante mi campaña yo no recibí quejas por las construcciones, sino que en el lapso entre que yo gané y yo asumo el cargo, que fue de julio, entonces era en julio, a octubre de 2003. Sí, se emitieron N cantidad de licencias, porque existía en ese momento la modalidad de licencia. Correcto. Un acto discrecional de las autoridades de las demarcaciones para permitir las construcciones, porque esas son las licencias. Correcto. Actos discrecionales. Uh-huh. Hoy ya no existen. Ahora, en ese periodo se entregan muchas licencias respaldadas por sus usos de suelo, efectivamente. No eran licencias ilegales, sino que se emitieron en una gran cantidad, ¿sí? Y respaldadas por el uso de suelo de CEDUBI. Esto también hay que ser objetivos. Y bueno, se inician proceden una gran cantidad de construcciones. Cuando yo asumo el cargo y empiezo a hacer unos recorridos por la delegación, empiezo a escuchar reclamos que se fueron incrementando conforme los edificios avanzaban en su construcción, porque generan mucha molestia, efectivamente. Bueno, ante esta cantidad de reclamos, yo decido iniciar la consulta para un plan de desarrollo urbano específico para Benito Juárez. ¿Sí? ¿Qué fue lo que me propusieron los vecinos? Porque al final lo que yo recogí como autoridad es el sentimiento de los vecinos. Los vecinos dijeron, ya no queremos ni edificios de 6 niveles, ni de 5 niveles, ni de 4 niveles. Quiero dejar muy en claro que cuando yo asumo el cargo, sí estaban permitidos en toda la alcaldía, hoy alcaldía, los edificios con 6 niveles, 5 niveles, 5 y 6 niveles, en calles interiores.
Porque el tema está en las calles interiores, no en las avenidas. Correcto. Bueno, entonces surgen estos reclamos, yo decido hacer la consulta y para mayo de 2005, la primera alcaldía en expedir en toda la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, su nuevo plan de desarrollo urbano fue Benito Juárez, de las 16. ¿En qué año? En 2005 salió publicado. Correcto. En 2003 yo asumo el cargo y en 2004 se hace la consulta. Sí. Yo le pido la autorización entonces a la secretaria de Desarrollo Urbano, que era Lauritzel Castillo. Yo le pido la autorización, voy a iniciar la consulta. Se inicia la consulta, dura un tiempo la consulta, son 52 colonias. 4 o 5 meses dura la consulta. Siempre pues hay controversia entre vecinos, pero en su mayoría lo que decidieron los vecinos de Benito Juárez fue bajar los niveles de construcción al interior de las calles, es decir, en las vías secundarias, a 4 y 3 niveles. Correcto. Dependiendo el ancho. Por ejemplo, Isabel la Católica son 4 niveles. O calles más chicas son 3 niveles, no pueden ser más. En la colonia Iztaccíhuatl, que es entre ejes entre Tlalpan y Plutarco, son 3 niveles. Y, en fin, entonces, para no extenderme mucho, queda plasmado en este documento que también, calle por calle, en este documento, que los vecinos conocen bien y por eso están sustentados sus reclamos, en donde se puede construir 3 niveles y en donde se puede construir 4 niveles. Pero en ningún lado se pueden construir 5 y 6 niveles. Eso no existe ya en Benito Juárez. ¿Por qué? Por el plan de desarrollo urbano que yo impulsé. Y sin embargo han construido. Se siguieron construyendo. Pero te voy a decir en qué momento. Cuando yo dejo el cargo en 2006, ¿sí? Asume la jefatura de gobierno Marcelo Ebrard. Uh-huh. Y pues es un gobierno de un partido y en Benito Juárez de otro partido. Bueno, pues ahí no hubo un reflejo fehaciente de construcciones que violaban los niveles autorizados, ni en los 2 trienios que corresponden al sexenio de Marcelo Ebrard. Que son las jefaturas de gobierno de la Garza. De la Garza y de Mario Palacios. Y de Mario Palacios. Sí. De 2006 a 2009 y de 2009 a 2012. Ajá. ¿Por qué? Porque estaba la PAOT, está la misma CEDUBI, está el INVEA, y bueno, es que no hubo complicidad. Ahí no hay problema, pues. ¿Cuándo comienza el problema? El problema está en cuando surge un matrimonio con el gobierno de Miguel Ángel Mancera. A partir del 2012. Así es. Ahí hay un pacto que hoy se ve reflejado electoralmente entre el PAN y el PRD. Hay un acuerdo político, ¿sí? Y inician estas violaciones a los niveles de construcción, no al uso de suelo. El uso de suelo es es habitacional, y ese se respeta. ¿Sí? CEDUBI no puede expedir un uso de suelo que no esté en esta cartografía. O sea que es falso. Cuando ellos dicen que es CEDUBI la que autoriza, sí, es CEDUBI la que autoriza. Pero autoriza lo que está permitido en el plan de desarrollo urbano de Benito Juárez que yo impulsé y que dice a la letra y que está calle por calle en este armatoste aquí que vemos aquí, ¿sí? ¿Sí? ¿En qué calles 3 niveles y en qué calles 4 niveles dependiendo el ancho de la calle? Pero de ninguna manera 5 y 6 niveles. En la única zona, hay que aclarar esto también, en donde sí se pueden construir 6 niveles, es en la colonia Nápoles y Ampliación Nápoles. ¿Por qué?
porque no tiene un plan parcial. Correcto. Y no se vencía cuando el tiempo durante mi gestión. Entonces había que esperar a su vencimiento para una modificación, pero las subsecuentes administraciones lo dejaron intacto. Se venció, está vencido y sigue tal cual. Y siguen construyendo ahí en la Nápoles y ampliación Nápoles 6 niveles, porque hacen vigente el plan de desarrollo urbano parcial exclusivo para esas 2 colonias. Correcto. Entonces, ahí si vemos edificios de 6 niveles es que, entre comillas, están permitidos, pero ya es insostenible que se siga construyendo de esa manera. El problema, sin embargo, es, o sea, entiendo la parte normativa y el origen del problema. El origen del problema, dice usted, comienza con el acuerdo entre el PAN y Miguel Ángel Mancera. Totalmente. A partir del 2012. Y entonces, ¿qué se comienza a edificar en Benito Juárez? Edificaciones de más de 4 y de más de 3 pisos discrecionalmente. Bueno, yo lo que tengo entendido es que generaron un mecanismo, ¿sí?, que se lo ofrecían a los constructores. Le decían, mira, puedes construir un piso de más, puedes construir 2 pisos de más, pero todos saben, y alguien profesional sabe que esto no se puede violar. Esta es una ley, es la Ley General de Desarrollo Urbano para Benito Juárez, publicada el 6 de mayo de 2005, ¿sí?, y que empezó a tener efectos con un transitorio, me parece, de 3 o 4 meses. Entonces, aquí el tema es que es muy ejemplificador que durante las 2 subsecuentes administraciones este problema no se dio y empezó a surgir durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. La lógica del negocio. Y entonces, ¿quiénes que usted conoce, porque militó en el Partido Acción Nacional, fue jefe de delegacional de Benito Juárez? ¿Quiénes? Bueno, ya no, debo aclararlo también, Acabani es secretario de Desarrollo Económico del gobierno de la Ciudad de México y dejó la militancia en el PAN. ¿Cuándo fue? En 2011. En 2011. Sí. 2011. Y ¿quiénes son esos personajes? ¿Usted los trató? Yo los conocí vagamente, para serte honesto. ¿Desde la alcaldía? No, en la alcaldía no figuraban. No figuraban. Durante mi alcaldía no figuraban. Eran jóvenes, muy jóvenes. Ellos comienzan realmente con Palacios. Ellos comienzan con Palacios. Si ya la alcaldía. Recuerdo. Sí, porque ya con Mario Palacios ya tenían algunos puestos al interior. Jorge Romero era el jefe de gabinete. Algo así. Sí. Algo así. Y ya estaban ahí incrustados con Jorge Palacios, con Mario Palacios. Pero no afloró este tema durante esa administración. A lo mejor empezaba, pero no se tiene. ¿Cuándo aflora? Con la administración de Jorge Romero, sí, y después con Christian von Rerich. Ahora es, digamos que una alcaldía, una demarcación, pues son gobiernos diseñados para estar lo más cercano con las autoridades. Son equivalente a gobiernos municipales. Sí, entonces, sí. Es muy difícil que tú no puedas saber qué es lo que está pasando en tu territorio, ¿no? Entonces, las quejas estaban y en las campañas surgía ese tema en forma permanente, ¿no? Entonces, aquí el tema es de que sí están autorizadas estas construcciones por SEDUBI, pero los niveles de más no. ¿De qué dimensión es este problema ya? Bueno, ya lo refirió el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Ese dato yo creo que lo podemos retomar desde ahí.
él señaló que eran como 3 edificios Mítica, ¿no? O sea, El equivalente. el número de pisos de más que existen. Y hay un daño muy importante. Porque mira, en este plan de desarrollo urbano que yo impulsé y que lo aprobó la Asamblea, hay estudios de factibilidad del agua. Entonces, está diseñada la estructura de suministro de agua de la alcaldía para X número de vivienda. Es función de la administración y del alcalde, en este caso, supervisar el número de viviendas que ya existe en su demarcación para determinar si ya es necesario cambiar esto y parar las construcciones aún más. Eso no ha ocurrido hasta No ha ahora. ocurrido, no ha ocurrido. Pero finalmente es el documento vigente. Es el documento vigente. Entonces, ellos deben de cuidar a los habitantes de Benito Juárez y deben de valorar, ¿sí?, en qué momento solicitar a Sedubi, sí, oye, hay que hacer una revisión para el tema del agua. Pero si en forma discrecional autorizamos pisos de más, pues ya estamos afectando la fórmula diseñada para el suministro de agua. Hay más de 1,000 edificios en la alcaldía Benito Juárez afectados. Pero hay muchos y no todos son pisos de más. Pero esas autorizaciones, ¿por qué se dieron? Bueno, mira, legalmente tú no puedes impedir que un propietario de un terreno construya lo que la ley le permite. No es un asunto de uso de suelo, sí, siempre y cuando sea habitacional. Sí. Pero que construya de más, pisos de más. Ah, bueno, es que eso se dieron pues por una situación pues, que ya lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, es un pacto o un contubernio o podemos llamarlo de 1000 maneras, ¿no? O sea, es un acuerdo, un arreglo, ¿no? Aquí el tema, porque eso ya es un asunto de investigación de carácter judicial. Sí. Yo lo que te digo es, hay pisos de más en edificios que tenían cierta autorización de niveles y tienen otro número de niveles, sí los hay. ¿Sí? Y yo bajé los números de niveles con este instrumento, junto con los vecinos de Benito Juárez. ¿Bajamos los niveles? Sí. Los subimos en las vías primarias. Porque yo tenía un alegato ahí con Sedubi, ¿no? Decía, bueno, vamos a bajar adentro de las colonias, pero vamos a subirlo en las vías primarias. Por eso podemos ver edificios habitacionales en eje central de 12 y de 13 niveles. Y así está bien, porque esas grandes avenidas facilitan el acceso vehicular en grandes cantidades y no en las calles interiores donde los edificios de 6 niveles, y ya está demostrado, generan un impacto negativo, porque primero el agua y después la estacionada de los coches. Entonces ya hay un conflicto, se genera un conflicto entre los vecinos que ya viven ahí o vivían y los nuevos. Y entonces una saturación por buscar dónde estacionarse, porque tú tienes un lugar para un coche o dos, pero tienes 3, ¿no? En fin, y ahí se genera un conflicto serio de convivencia. Y amén de los propios servicios. Entonces, ¿hay pisos de más? Sí. ¿Que es un asunto que ya lo tienen otras instancias? También. Es importante también esta otra vertiente. Está en curso, y aquí lo informamos también, lo hemos informado de manera oportuna, los personajes involucrados. Por eso yo comenzaba esta conversación hablando de que es un asunto que no solamente concierne a los ciudadanos de la Ciudad de México, sino del país, porque personajes involucrados en el contubernio que es un negocio y finalmente es una asociación delictuosa, son personajes que están hoy en la cúpula del poder público o de la representación, como es el caso de Jorge Romero. Y esto está una investigación en curso, hasta dónde va a llegar. Pero esto
Este es el instrumento, con el que la Fiscalía, por supuesto, está demostrando que se violó los niveles permitidos. O sea, hay está la construcción de un edificio. ¿Cuándo fue construido? Fue construido en 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, ¿no? En plena vigencia de este documento, ¿sí? Entonces, pues no puede ser, no está permitido, porque además la expedición del uso de suelo sigue siendo el mismo, o sea, con los 3 niveles o los 4 niveles, y si pues tú tomas una foto de ese edificio y tiene 6 niveles, pues es la violación, pues es flagrante. No hay nada que alegar. Sí, nada más que el asunto es cuál es el delito que se comete. Tratándose de una ley es un delito, pero es un delito aquí ambiental. Bueno, aquí el delito es un delito urbano, ambiental, Sí. en fin, sí, pero el delito por lo que se les acusa a partir de estos hechos son enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento. Así que es. además ya se ha acreditado, ya Así tanto es. que ya ha habido, ya ha devuelto, por ejemplo, René Aridgis ha devuelto lo que indebidamente obtuvo. Bueno, ahí ya es un trabajo de la alcaldía. Más bien de la fiscalía. De la fiscalía. Ellos han, hasta donde yo sé, pues han colaborado para aclarar todo. Y yo creo que eso está muy bien. Políticamente, por lo que se perfila, el PAN va a volver a ganar Benito Juárez. Es imbatible en Benito Juárez. Por lo menos, bueno, ya ganó una vez Leticia Varela, que fue en 2012. Sí, y ahí precisamente que ahí hubo una negociación y de ahí empezó un camino, un romance político. ¿Qué es? Pero usted ya había renunciado para entonces, Sí, en yo 2012. sí. Yo estaba apoyando a Leti Varela en ese momento. La diferencia fue 400 votos. 700 votos. Sí, anularon unas casillas, en fin, fue muy fuerte. Y ahí se consolida el cártel inmobiliario. O comienza, digamos. O más bien, ahí es donde empieza a configurarse un esquema, ¿sí? Ya permanente de un accionar. Porque si es en 1 o 2 edificios, bueno, pero tantos edificios, pues ya es una constante, ¿no? Entonces eso ya está en manos de la Fiscalía. Claro, las diferentes instancias del gobierno han aportado los elementos necesarios, pues, para configurar el delito. O sea, no emiten órdenes de aprehensión. Un juez, pues a ver, ¿por qué te No, por supuesto, tiene que haber sustento. Tiene que haber un sustento y esto es. Entonces, aquí lo más importante que hay que señalar es que tratan de atacar en su momento a la doctora Claudia, ¿no? En su momento, y la jefa, y Sedubi esto, y la Paote esto. Y aquí está muy claro, yo es lo que quiero y a lo que vengo a aclarar. O sea, este instrumento, porque ellos no lo dicen de esto, ellos no hablan de esto, no lo mencionan, porque no les conviene. Este es el plan de desarrollo urbano de la alcaldía Benito Juárez, vigente desde 2005, 2006, digamos, con el transitorio, ¿sí? ¿Sí? O sea, ya a partir de mi último año de gestión en adelante, ¿sí? Y ellos se remiten, no es que Sedubi autoriza. Sí, Sedubi autoriza, pero nunca dicen, sí, que Sedubi autoriza cierto número de niveles y que permiten ellos que se construyan otro número de niveles. Ese es documento, por eso es relevante. Este es relevante, este documento, por eso ellos no lo mencionan. Qué curioso, sí, por supuesto, pero qué curioso, me llama la atención el año 2005. 2005, ¿por qué lo traigo a cuento? Porque en 2005 es el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Usted era jefe delegacional, era delegado entonces, o se llamaba delegado. Jefe delegacional. Jefe delegacional. Entonces, ¿es cierto que Vicente Fox, usted platicó con él y le pidió que la apoyara para el desafuero?
No, bueno, déjame decir. ¿Cómo fue ese Sí, asunto? yo desde que asumo el cargo como jefe delegacional en 2003, Sí, 2003. 2006, pero desde que asumo el cargo en octubre, existe un esquema en el partido que se llama Sistema PAN. Sí, sí, sí. Solamente había 2 delegaciones en ese momento del PAN, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Ujú. Y muchos de los eventos al inicio de mi administración de presidencia, el presidente Fox los hacía conmigo. Y siempre me decía, no eres panista, ¿qué te pasa? Golpéalo. ¿A López Obrador? Sí, que yo golpeara a López Obrador. Parece que no eres del PAN, no me defiendes. En una ocasión me gritó en mi oficina. Vicente Enojadísimo, Fox. llegó enojadísimo, no sé qué había pasado en la mañana. Y le dije, señor presidente, por favor, a mí usted no me grita. Bajamos al evento, no me habló, terminó el evento, no me habló, se despidió ahí de su gente y se fue. Entregamos escrituras de la Coret, me parece, para Xochimilco, algunas alcaldías. Imagínate, en lugar de ir a hacer los eventos allá a donde corresponden estas tierras, estos propietarios, lo hacíamos en Benito Juárez. En Benito Juárez. Sí, porque todo era PRD en ese momento. Sí. Entonces, siempre me presionó él para... En una ocasión me llegó a decir, estábamos en la alberca olímpica inaugurando las Olimpiadas de los adultos mayores con Pedro Borda. Ujú. Y me dijo él, te doy el dinero que te quite López Obrador, pero golpéalo. Golpéalo. Y yo sí quiero decirles a todos que busquen en los periódicos si van a encontrar una declaración mía en contra del hoy presidente. Una sola no van a encontrar. Porque yo me dediqué a la colaboración, a entregar buenos resultados, a servir a los ciudadanos. Y pues, ese pleito, pues yo era ajeno en ese pleito, ¿no? Ellos confunden la confrontación con el contraste. López Obrador no los confrontaba, contrastaba sus políticas con las políticas de él. Y ellos eso lo asumían como una confrontación, casi como algo personal, pues, ¿no? Entonces, ¿yo por qué me iba a meter ahí? Por supuesto que no. Y cuando se da el desafuero, pues yo lo desapruebo como un acto injustificado. Lo pueden buscar en el Universal, que fue. Sí. Entonces, aquí el tema es que yo no iba a meterme. Sí, incluso dentro del PAN también había presiones para que yo atacara en su momento al entonces jefe del gobierno. Bueno, el presidente entonces era Manuel Espino. Sí, de Manuel Espino, no, pero yo hablo del presidente De la Ciudad de México. No, a nivel nacional no. Porque en un primer momento fue Luis Felipe Bravo Mena. Sí. Sí, que además lo trataron. Bueno, no me voy a meter en eso. Y después fue Manuel Espino. Voy a decir algo de Manuel Espino, un pasaje poco conocido. A ver. Cuando él ve mis declaraciones en el Universal de que yo desapruebo el desafuero, me manda a llamar. Y yo pensé que me iba a regañar, me iba a llamar la atención. Y me citó, creo que a la 1:00 p.m. Y me recibió y me dice, oye, vi tus declaraciones y platícame, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No, pues en las calles a donde yo vaya me reclaman, me dicen de todo, porque se está cometiendo un acto de injusticia de acuerdo a los propios vecinos, ¿no? Entonces, esto está generando un conflicto entre la población, entre los vecinos, puede devenir en algo, una situación. Estaba muy enconado el ambiente, Sí. incluso a nivel ciudadano. Sí, sí. Entonces yo le dije, no puedo estar a favor de eso. Me dice, voy en este momento a hablar con el presidente para que retire
y eche abajo el desafuero. Lo voy a convencer. Y efectivamente se llevó, me acuerdo que agarró un montón de libros. Le puedes preguntar a él, digo esto. No, él inclusive públicamente lo dijo en aquel momento. Sí. Entonces él se va, ahí me dejó en su oficina, ahí en el CEN del PAN. Me dejó, bueno, ya me tengo que ir, voy a ver, adiós. Y yo pensé que me iba a regañar, pero pues no. Fue a convencer al presidente Fox de que, y efectivamente, en la noche, en cadena nacional, se echa para atrás el presidente Fox, ya habiendo sido consumado el desafuero. Sí, porque... Y al otro día, bueno, eso fue como un lunes o martes, como un jueves, nos citan a todos en Los Pinos. A todo el sistema PAN del país. Correcto. ¿Y qué pasa ahí? Nos citan para apoyar al presidente en su decisión de echar abajo el proceso de desafuero. Y es cuando renuncia Rafael Maceo de la Concha. Sí, claro. Yo no soy tu juguete, le dijo a Fox. Tú me pediste esto y luego te retractas. Yo no soy tu juguete, aquí está tu secretaria. ¿No? Y bueno, era el procurador. Él era el procurador general de la República, claro. Y otros renunciaron, otros por ahí, ¿no? Entonces, ahí sí, en ese festejo, en ese encuentro en Los Pinos, en los jardines, estaban gobernadores, diputados, secretarios, todos. Pues yo estaba riéndome de los que me reclamaban de mi postura y les dije, pues no, que yo estaba equivocado. No, porque también, no voy a decir nombres ni nada, ¿no? Pero también hubo fricciones en las reuniones con el PAN en contra mía y de Aboitis y de Fernando Aboitis. Fernando Aboitis, que era el alcalde de Miguel Hidalgo. Así que él también puede dar testimonio de esas reuniones. Sí, pues es importante puntualizar esto y qué bueno que hubo oportunidad de platicar. Sí, aquí yo les pido a los vecinos que se remitan a este documento. Este documento que yo impulsé para bajar los niveles de construcción en Benito Juárez y que es el vigente. Porque también me dicen, es que con Fadlala inició el boom inmobiliario. Pues sí, hubo muchas construcciones nuevas. Eso es indiscutible, pues también está a la vista. ¿No? Está a la vista de todos, o sea, conmigo y en los años subsecuentes también, porque la política de repoblamiento era importante, es importante, y creo que nadie está en desacuerdo con eso. O sea, el tema no es el número de construcciones. Ese no es el tema. El tema es los niveles de más en las construcciones que se dieron en determinados años. Eso es todo. No tiene nada que ver conmigo conmigo no empezaron desde la pasada administración antes que yo. ¿Por qué? Porque hubo un decreto que finalmente está en el Plan General de Desarrollo Urbano de la ciudad, que es el plan que le da sustentabilidad a la ciudad, que se necesita concentrar las construcciones para conservar nuestras áreas verdes, mantener nuestros mantos freáticos, alimentar el acuífero con las lluvias, ¿sí? Impedir el crecimiento de la mancha urbana. ¿Cómo lo impides? Pues construyendo en las zonas ya pavimentadas. Donde hay infraestructura. Bueno, es que con Fadlala Cabani empezaron el boom inmobiliario. Bueno, sí, vamos a decir, sí, hubo un sinnúmero de cosas, pero todas fueron autorizadas en su momento por las diferentes administraciones, ¿sí? Y autorizadas también por Sedubi. O sea, no hay una sola construcción, ni ahorita tampoco, que no tenga el uso de suelo de Sedubi. Tampoco. Pero ese no es el tema. Ellos lo quieren disfrazar diciendo es que Sedubi es la que autoriza. Sí, claro, Sedubi es la que autoriza. Sedubi es la que autoriza todo en toda la ciudad porque es un órgano central del gobierno de la ciudad. Pero ese no es el tema. Y ellos desvían el tema. Pues sí. Fadlala Cabani, muchísimas gracias por acudir aquí en este viernes al
estudio de los periodistas y seguimos en comunicación. Claro que sí, Álvaro. Vamos a esperar a ver. Ahorita en las redes me van a, ya sabes. ¿Está bien? Con todo, pues está Pues sí. bien. Aquí los esperamos con mucho gusto. ¿Eh? Volvemos después de una breve pausa.